programa de hoy, miles de personas participan en la Marcha por la Vida 2026 en Washington. Desde el Vaticano, el Papa los alienta a seguir defendiendo la vida en todas sus etapas. Mientras el presidente Trump llama a los estadounidenses a recuperar la cultura que protege la vida y el vicepresidente J.D. Vance anuncia que el gobierno impedirá que toda ONG internacional que practique o promueva el aborto en el extranjero reciba fondos estadounidenses. Conocemos detalles sobre la labor diplomática de la Santa Sede previa a la detención de Nicolás Maduro en Venezuela y el papel de la Iglesia en la transición a la democracia. A pocos días del Domingo de la Palabra de Dios se publica en España una introducción católica a la Biblia Antiguo Testamento, un libro para comprender mejor los textos sagrados desde la fe y tradición de la Iglesia. 200 seminaristas en Brasil emprenden una desafiante misión por las diócesis de la Amazonía para afianzar su vocación. Hola Natalie, cerrando la semana. Así es, Eddie, cerramos la semana como siempre informando desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias, soy Eddie Rodríguez Morel. Un gusto estar con ustedes, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde Washington, D.C., donde se realiza la Marcha por la Vida 2026. EWTN informa en vivo sobre los principales actos del evento más importante del año del movimiento Pro Vida en todo Estados Unidos. Monse Alvarado, presidenta y directora de operaciones de EWTN News, nos informa. Los saludamos desde el corazón de Washington, D.C., donde estamos en la Marcha Pro Vida, que se esperan 25,000 personas, mínimo 25,000 personas, demostrando que la vida es un regalo. Ese es el tema de la Marcha Pro Vida de 2026. Esta marcha lleva 53 años y este año es un año diferente y especial, porque hace 4 años cambiaron las leyes en los Estados Unidos después de un fallo en la Corte Suprema que mandó la regulación del aborto a los estados. Entonces, los 50 estados estadounidenses pueden decidir en qué momento se regula el aborto o, como en Texas, que no existe el aborto para nada. Esta realidad es una que se celebra de una manera enorme, con personas de todo el mundo que vienen a Washington, D.C. y que han venido este día un poquito frío, pero sin nieve como el año pasado, y celebrando que este momento especial no es un momento triste, sino un momento para celebrar este regalo que es la vida. Y celebrando ese regalo está el Papa León. El Papa León mandó un mensaje muy importante diciendo que la fundación de todos los derechos humanos es la protección de la vida en todo momento. Y la presidenta de la marcha, Jenny Lichter, también subrayó algo muy importante, que este momento político es un momento crítico para la defensa de la vida. Y el presidente Trump mandó un video y también J.D. Vance habló con estos comentarios. Ahora, el trabajo para reconstruir la cultura que protege la vida continúa en cada estado, cada comunidad, cada rincón de nuestro hermoso país. Es una batalla que debe librarse y ganarse, no solo en los círculos de poder, sino sobre todo en el corazón y el alma de la gente. Y hoy, nuestro gobierno se enorgullece de anunciar que vamos a impedir que toda ONG internacional que practique o promueva el aborto en el extranjero reciba un solo dólar de fondos estadounidenses. Monse Alvarado para EWTN Noticias. Por otro lado, en Venezuela, a cuenta gota siguen saliendo de las cárceles más presos políticos. Organizaciones como Foro Penal registran aún a casi 800 detenidos en diversas prisiones. Un peruano fue liberado y retornó a Lima el 21 de enero. Se trata de Marco Antonio Madrid. Otro, Ricardo Meléndez, aún está bajo arresto. Mientras los familiares de los encarcelados se mantienen en vigilia fuera de las prisiones esperando más excarcelaciones, según prometió la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Ahora le contamos sobre la labor diplomática del Vaticano alrededor de Nicolás Maduro y durante los años del gobierno chavista. Nuestra corresponsal Paola Flynn informa. El Vaticano jugó un papel de mediador para evitar la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, explicó que la Santa Sede intentó hasta el último momento evitar un derramamiento de sangre. Incluso negociaron directamente con Maduro, buscando una salida pacífica. Sin embargo, tras el fracaso de estos esfuerzos diplomáticos, la operación terminó con la captura de Maduro el 3 de enero. La noticia la reveló primero el Washington Post. La víspera de Navidad, el secretario de Estado Vaticano y ex embajador ante Venezuela se comunicó con Brian Birch, embajador estadounidense ante la Santa Sede.
En esa conversación, el Vaticano propuso alternativas previas a la captura, como el autoexilio de Maduro. Ahora, tras su detención, crece la esperanza entre los venezolanos de que los presos políticos sean liberados. La Iglesia continúa pidiendo la libertad de quienes permanecen detenidos injustamente. El arzobispo Raúl Biord aseguró en un comunicado que la Iglesia en Caracas ha atendido a numerosos familiares de presos políticos, a quienes ha acompañado pastoralmente. Lamentablemente optado por... Pedro de Mendoza, director de Comando Mundo con Venezuela, la rama internacional del partido 20 Venezuela de María Corina Machado, habló con EWTN desde el exilio. Como uno de los voceros de la oposición, analizó la situación actual del país y el papel de la Iglesia en este momento. En los últimos días hemos visto arzobispos y demás sacerdotes de la Iglesia venezolana que han alzado su voz concretamente por la liberación de los presos políticos, que fue, por cierto, una de las principales peticiones que María Corina le hizo al Papa en su visita la semana pasada. El 12 de enero, el Papa León XIV recibió en el Palacio Apostólico en audiencia privada a Machado, galardonada recientemente con el Premio Nobel de la Paz. Así recordó la líder opositora el encuentro con el pontífice durante su viaje a Washington, D.C. I'm a Catholic, as you know, and Como saben, soy católica y créanme, durante mi viaje recé mucho. No solo logré hablar con él, sino también regalarle algunos de los rosarios que había traído conmigo durante el viaje. Y fue un día que marcó mi vida en una dimensión personal, pero también me dio la seguridad de que el Santo Padre sabe muy bien lo que está pasando en Venezuela. Sabe lo que está pasando la Iglesia Católica debido a la persecución y la presión que sufren nuestros obispos, sacerdotes y monjas. Y creo que no solo está preocupado, sino que también está ayudando y apoyando activamente para que se produzca un proceso de transición pacífico. Machado aseguró que el mensaje del Papa es importante para Venezuela, ya que el país es mayoritariamente cristiano, y añadió que el encuentro le trajo mucha esperanza. La gira del Premio Nobel de la Paz no finalizó en el Vaticano. Machado se reunió con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca y durante el encuentro entregó su medalla del premio al presidente estadounidense. La Fundación Nobel aseguró en un comunicado que los premios no pueden transmitirse ni siquiera simbólicamente. María Corina Machado se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recientemente, y en esta reunión le entregó el premio Nobel. ¿De dónde surge esta decisión? Eso da cuenta de la profunda hermandad que siempre ha existido entre el pueblo estadounidense y el pueblo venezolano, porque irremediablemente compartimos cultura, compartimos territorio, compartimos por ende intereses. Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y la Santa Sede comenzaron en 1918 con la apertura de la Nunciatura Apostólica en Caracas. Sin embargo, en los últimos años, la Iglesia en el país ha sufrido golpes y persecución. Hugo Chávez llegó al poder en 1999 y sus enfrentamientos con la Iglesia comenzaron cuando no logró controlar los nombramientos cardenalicios. Para 2006, Chávez estaba en plena fase de radicalización. La Iglesia venezolana había sido muy crítica con su gobierno y él respondía con amenazas, acusándola de buscar poder político y tener demasiados privilegios. Ese año viajó al Vaticano durante su gira europea para reunirse con el Papa Benedicto XVI. Chávez murió poco antes de la elección del Papa Francisco y Nicolás Maduro tomó el poder. Fue entonces cuando la Santa Sede se implicó directamente en la crisis venezolana. Francisco expresó su preocupación por el país durante un viaje apostólico en 2019, justo cuando miles de venezolanos salían a las calles en contra de Maduro. Yo sufro por lo que está pasando en Venezuela en este momento y por eso deseo que se pongan de acuerdo, no sé, tampoco decir ponerse de acuerdo está bien, una solución justa y pacífica. ¿Qué es lo que me asusta? El derramamiento de sangre. En 2021, la organización Puertas Abiertas denunció que las iglesias de Venezuela sufren un mayor acoso mientras se agudiza la crisis humanitaria. Según el informe, el gobierno del presidente Nicolás Maduro y grupos paramilitares, conocidos como colectivos, interrumpieron las misas y los servicios, atacaron a los fieles y vandalizaron y destruyeron los bienes de la iglesia. No son pocos los casos de sacerdotes que han sido perseguidos
incluso algunos detenidos por en sus homilías pues hablar y defender la verdad. Y allí la Iglesia Católica es para los venezolanos pues una institución de referencia moral de las primeras. Y hemos visto cómo esta persecución, este ensañamiento contra los sacerdotes venezolanos ha motivado a que muchos también, como el resto de la población, como entonces muchos sacerdotes han lamentablemente optado por callar, por ser cautos a la hora de decir algo públicamente. El país sudamericano vive un proceso de transición en el que la Iglesia se ha hecho presente para acompañar a los familiares de los presos políticos que esperan en vela fuera de las cárceles por sus familiares. Hasta la fecha, sacerdotes han celebrado misas fuera de los complejos carcelarios, como esta celebrada el 19 de enero. En Roma, Paola Flynn, EWTN Noticias. Y ahora conozcamos sobre la fragilidad de las familias en México y las consecuencias sobre los hijos en base al estudio sobre la familia en ese país presentado esta semana por el Centro de Estudios de Familia, Bioética y Sociedad de la Universidad Pontificia de México. Nuestro corresponsal Diego López informa. El estudio sobre la familia en México advierte que la falta de familias fortalecidas genera una serie de problemas. Entre ellas puede ser la violencia. Que es todo el tema de la violencia general que hay en el país y que hace vulnerables a las infancias, a los adolescentes de caer en esas redes de mala vida, de ser víctimas de todo esta violencia, ¿no? De hacerse parte inclusive de bandas, de cárteles, etcétera, ¿no? Esta es una cosa muy concreta. El estudio sobre la familia en México también destaca que el derecho a la vida ha dejado de analizarse como un problema social y familiar en el país para convertirse solo en un debate jurídico o político. Según se expuso, el aborto se presenta como una solución sencilla por parte de una clase política sin atender las causas de fondo como la violencia, la pobreza o la falta de apoyo social, las que llevan a muchas mexicanas a tomar esta decisión. ¿Qué pasaba si una mujer era víctima de trata y la llevaban a abortar? Se corrió una investigación, ya no ocurre eso. Entonces, ¿qué pasa con la sociedad? No es que ya sea bien visto, sino como que ya no es un tabú hablarlo, pero no de que sea tabú malo, sino de que ya no se habla como un problema social. Otro tema grave, según el reporte sobre la familia en México, es el aumento de los divorcios y la falta de mecanismos públicos para acompañar a las familias en conflicto. Los especialistas advierten que sin apoyo institucional, las consecuencias recaen principalmente en los hijos, quienes arrastran los efectos a largo plazo. Hablamos de los psicológicos, ansiedad, depresión, conductas conflictivas. Sabemos también de los baches que enfrentan en su trayectoria escolar, porque precisamente no están ahí. No solo están ahí, no están haciendo su tarea de niños, que es ir a estudiar, sino que tienen que estar lidiando con problemas externos. A los de salud y a los sociales, también hablamos de un tema de autoestima y de confianza. El estudio insiste en que el Estado tiene una obligación en materia de derechos humanos, crear políticas, recursos y mecanismos accesibles para fortalecerlas. Los especialistas coinciden en que invertir en la familia no es ni ideología ni un gasto innecesario. En cambio, señalan que es una estrategia para la prevención social. En Ciudad de México, EWTN Noticias, Diego López. Hacemos una pausa y al volver, en vísperas del Domingo de la Palabra de Dios, se presenta en España un libro para comprender mejor el Antiguo Testamento. Además, 200 futuros sacerdotes en Brasil emprenden una misión por la Amazonía. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. A pocos días de celebrarse el Domingo de la Palabra de Dios, este 25 de enero, la Iglesia invita a los fieles a renovar su amor y cercanía con la Sagrada Escritura. En este contexto, les contamos que acaba de publicarse en España el libro
una introducción católica a la Biblia, el Antiguo Testamento, de los autores John Bergsma y Bram Pitti. La obra fue traducida al español y editada por el padre Ignacio Manresa, profesor de Sagrada Escritura en el Instituto Superior de Estudios Teológicos San Ildefonso, con quien hablaremos. Padre Ignacio Manresa, bienvenido a EWTN Noticias. Muy buenas, encantado de estar aquí. Padre, una introducción católica a la Biblia y el Antiguo Testamento. ¿Cómo ayuda el libro a responder preguntas comunes sobre el Antiguo Testamento? Yo diría que este libro es realmente un tesoro, tanto por el aspecto científico, que asume todos los elementos históricos y de análisis literario mejores, y por hacer leerla en la tradición viva de la Iglesia, tal como manda pues, el Concilio Vaticano II, la Sagrada Escritura. Y muy concretamente esta parte de la Sagrada Escritura, que es el Antiguo Testamento, que quizá pues, su acceso resulta más difícil para muchos y en cambio es tan necesario para conocer realmente el mensaje del Señor, que es pues, su preparación, profecía y figura. Precisamente sobre eso, Padre, ¿qué nos perdemos por no conocer bien el Antiguo Testamento, ¿no? a profundidad? Pues en realidad el Antiguo Testamento es como la caja de resonancia del Nuevo Testamento. Es como si uno pues tocara una cuerda de una guitarra, pero sin caja de resonancia, no sonaría nada o casi nada, ¿no? En cambio, sobre la base del Antiguo Testamento tiene toda esta profundidad y hondura, porque pues, es necesario, es su gran preparación que permite entender lo que el Señor nos ha querido enseñar. Padre, usted como editor, como traductor del libro, ¿nos podría hablar un poco sobre los autores de la obra, su motivación? Sí, estos autores, John Bergsma concretamente es un converso del protestantismo y Bram Pitti es un hombre que estudiando la Sagrada Escritura llega a un momento que ve de alguna manera su fe amenazada y da un paso adelante para descubrir cómo hay que leer pues, en toda su plenitud la palabra de Dios. Son dos académicos que estudiaron en la Universidad de Notre Dame, fundamentalmente, ahí es donde hicieron su doctorado, y que tienen pues, realmente una influencia muy buena y muy positiva en Estados Unidos, difundiendo pues, el contenido de la Sagrada Escritura. Por decir así, quizá que es más conocido, están un poco en la misma línea que Scott Hahn y que esta escuela y este ambiente, de hecho Bergsma trabaja con él en Steubenville, pues que difunde pues, de tal manera la Sagrada Escritura que hace bien al alma realmente, ¿no? Sobre eso, ¿no? Justamente a veces a muchas personas les cuesta leer la Biblia, ¿no? ¿Qué importancia debe tener la lectura de la Biblia en la vida espiritual de un católico hoy? A ver, yo diría que la Biblia, o sea, a veces tenemos el complejo de que los católicos no hemos conocido la Biblia. Quizás es bonito en esto la experiencia de Scott Hahn, que fue a la misa y se encontró que la misa estaba absolutamente traspasada de Sagrada Escritura. Entonces yo diría en primer lugar pues que toda la tradición de la Iglesia en sus diferentes expresiones está traspasada de la Sagrada Escritura. Pero a partir del concilio es verdad que la Iglesia nos ha invitado a este trato directo con la Escritura, a acercarnos, a leerla, a conocerla. Y quizá es aquí donde estos instrumentos que estamos ofreciendo, en este caso este libro, son de una grandísima utilidad para poder, pues a veces, sobrepasar la dificultad de unos textos escritos hace mucho tiempo, pero que son palabra viva y que hay que atender a su sentido más original, pero abierto al sentido pleno. Bueno, y para eso es fundamental para la vida de fe. Y así, pues, el concilio insistió, sobre todo el Papa Benedicto XVI siguió insistiendo en esta línea y creo que, pues, es un gran bien para la fe de nosotros los católicos. Padre, ¿y habrá otro volumen más de esta obra? Y también para aquellas personas que deseen adquirirla, ¿dónde la pueden encontrar? O si también puede ser a través de una web. Sí. Justamente el volumen que es, esto es una introducción católica a la Biblia. Sin embargo, solamente el primer volumen, que es el Antiguo Testamento. Sin embargo, yo ya estaba en contacto con los autores, con Bergsma y Pitti,
y ellos ya me han dicho que ya tienen el draft del segundo volumen del Nuevo Testamento. Y por tanto, pues en cuanto se publique en inglés, pues miraremos de traducirlo, ¿no? Para poderlo adquirir, pues por una parte, en la página web de la editorial, que es Ediciones Cor Jesu, está el libro electrónico. Padre Ignacio Manresa, muchísimas gracias por la entrevista y estamos atentos al segundo volumen también de esta gran obra. Eso es. Muchas gracias y hasta pronto. Por otro lado, en Brasil, 200 seminaristas se desplazaron en una gran misión por diferentes diócesis de la Amazonía. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz nos cuenta cómo les fue. Desde el 12 de enero, cerca de 200 seminaristas de distintas diócesis de Brasil participan en la segunda experiencia vocacional misionera nacional de seminaristas. Con el lema Pies en Camino, el encuentro se realiza en el norte del país y concluye este sábado, después de días de formación, oración y vivencia misionera. Luego de 3 días de actividades formativas en la ciudad de Palmas, capital del estado de Tocantins, los seminaristas fueron enviados en misión a parroquias y comunidades del Tocantins, Pará y Mato Grosso. Cada uno recibió la cruz misionera que los acompañó en la misión. Oh Senhora Aparecida, aqui estão vossos devotos, cheios de fé encendida. La experiencia se desarrolla en la región del Cerrado Tocantinense de la Amazonía Legal, marcada por grandes distancias, comunidades aisladas y realidades sociales humildes, donde la presencia de la Iglesia es muchas veces el principal apoyo espiritual y humano para las familias. Para Palmas. La misión aquí en Palmas fue una oportunidad para aprender, conocer, estar juntos y caminar con la gente. Me llevo esta experiencia enriquecedora que me ayudará en mi labor misionera. Según el arzobispo de Palmas, Monseñor Pedro Brito Guimarães, la experiencia no busca resultados inmediatos, sino ayudar a los jóvenes a discernir y madurar su vocación sacerdotal. Es una misión específicamente para el beneficio de la vocación del seminarista. No esperamos que un joven seminarista de filosofía haga milagros en una misión. Es para él, para su vocación, para aclarar sus decisiones de vida y también para ayudar a los demás. Para clarear su opción de vida. Para los participantes, la misión es una expresión concreta de una iglesia cercana al pueblo y comprometida con el anuncio del Evangelio. Nesta cidade tão acolhedora. Participar en esta misión es un signo de esperanza. Jesús nos invita a llevar la buena nueva. Fue una oportunidad para despojarnos de nosotros mismos y aprender unos de otros. La vivencia también marca profundamente el camino vocacional de los futuros sacerdotes. Está siendo una experiencia grandiosa de enriquecimiento. Está siendo una experiencia grandiosa de enriquecimiento vocacional y constructiva para mi vida y mi futuro sacerdocio. Después de una semana visitando familias y anunciando el Evangelio, los seminaristas vuelven a sus diócesis renovados para empezar más un año de formación. En Brasil, Natalia Queiroz, EWTN Noticias. Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado esta semana. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.